Sergio, ¿qué nos tienes preparado para esta sesión? Muy bien, para esta lección vamos a aprendernos la canción de la Anaconda, digamos, himno de la música en ceremonias, de la música yacera. Voy a enseñarla con dos ritmos distintos para que, digamos, puedan ir fluyendo tanto los principiantes como los que llevan un poquito más y, bueno, aprendan nuevos ritmos también. Entonces, muy bien, este video va a ser enfocado en el ritmo y los acordes, bueno, y cantarla, pues. Ya digamos lo que es el punteo, lo podemos dejar para una sección siguiente. Muy bien, esta canción, digamos, al ser una canción tradicional, no hay una versión que uno diga que es la versión oficial, que es de tal persona. Esto, digamos, nació en la selva. Entonces, no hay, digamos, como un capotraste específico donde se toque esta canción originalmente, sino, digamos, dependiendo de nuestro rango vocal. Entonces, por lo general, pues digamos los hombres que tenemos un rango vocal más bajo, más grave, y las mujeres que tienen un rango vocal más agudo, más alto. Aquí, digamos, hay que hacer una aclaración, y es que he encontrado mucho, pues, digamos, en mis estudiantes esa confusión de lo grave y lo agudo, que es lo alto, lo bajo. Por así decirlo, digamos, lo grave o lo bajo es, por ejemplo, las cuerdas de abajo de la guitarra, cuando cantamos. Y lo agudo son las cuerdas de arriba. Y bueno, yo sé que me van a decir, pero ¿cómo así que lo de arriba es lo de abajo y lo de abajo es lo de arriba? Y digamos que aquí es porque estamos hablando en conceptos musicales. Lo de abajo son las notas graves y lo de arriba son las notas agudas. Aquí lo de arriba está abajo y lo de abajo está arriba. Pero bueno, digamos es solamente un concepto. Entonces, para los hombres, les recomiendo si capotraste 3. Bueno, hay hombres que tienen un rango vocal más bajo, otros más agudo. Si tienes un rango vocal bastante agudo, puedes colocarlo capotraste 4 o 5, te va a ir súper bien. Para las chicas, digamos, creería que capotraste 6, 7 les puede servir bastante. Sin embargo, les voy a dar a las chicas una opción distinta, y es que, digamos, vamos a hacer la misma canción con el mismo ritmo, pero con acordes distintos. En este caso, bueno, primero empezar con los chicos, los acordes que vamos a utilizar son solo 3. La menor, eso es, do mayor y mi menor. Este mi menor es opcional, ya que puede ser mi menor o mi mayor, que es el que tiene este dedo índice en la tercera cuerda, primer traste. Entonces escojan mi menor o mi mayor. Digamos, eso ya depende de cómo ustedes sientan la canción. Entonces tenemos esos 3 acordes para los chicos. Y para las chicas, para que no tengan que subir el capotraste hasta acá, les recomiendo que lo toquen en tonalidad de mi menor, o sea, sin capotraste. Y vamos a utilizar mi menor, sol mayor, y aquí hay 2 posibilidades: si 7, que es así, o si ya sabes hacer la cejilla, si menor. Exactamente, serían entonces esos 3 acordes en caso de las chicas. Muy bien. Entonces, bueno, volviendo acá, digamos, yo la voy a cantar con capotraste 1 y la voy a enseñar así. Haciendo un paréntesis, digamos que esos cambios de acordes son simplemente para acomodarse a una voz más aguda sin tener que pasar el capo, pero las distancias entre acorde y acorde vienen siendo las mismas. Exactamente, exactamente, así como dice Mateo. En este caso, por ejemplo, en capotraste 1 en la menor, de la a do tenemos 3 notas de distancia: la, si, do. Entonces, para las chicas, si empezamos en mi menor, buscamos la nota que está 3 notas hacia arriba. Entonces, mi, fa, sol. Por eso es mi y sol. Y así también pasa con el si. Y si, digamos, en el caso de las chicas empiezan a ensayar por aquí en mi, pero todavía no les cuadra la voz, entonces pueden colocar un capo y seguir con el mi a partir del capo. Justamente, gracias Mateo, así funciona, digamos. Si a las chicas lo colocan en el mi y todavía sienten que está muy bajo, entonces colocan capotraste, digamos en el 3, pero ya no empezando desde la, sino empezando desde mi, pues con mi, sol y si 7 o si menor. Bueno, eso sería pues un poco acerca de los acordes.
El ritmo que tiene esta canción, vamos a hablar un poco acerca del ritmo. Es un ritmo, bueno, ritmo yajecero, por así decirlo. Esto, digamos, ya adquirió como patente propia. Eso. Digamos, este ritmo yajecero que conocemos en las ceremonias viene influenciado por dos ritmos tradicionales andinos, que son el ritmo de Tobas y el ritmo de San Juanito. Entonces, digamos, es como un poco una mezcla entre los dos. Este ritmo es el que suena así. Mis estudiantes enseñarlo con onomatopeyas, que digamos que son palabras que se van repitiendo. Entonces, en este caso, para este ritmo específico, es muy bueno utilizar las onomatopeyas que son salto, casa, salto, casa. Así suena el ritmo, digamos. Si uno hace un pulso acá y va diciendo salto, casa, salto, casa, salto, casa, salto, casa, salto, casa. Entonces, bueno, como primer ejercicio, si aún no tenemos este ritmo, es pasarlo por el cuerpo, digamos, por la mente, por los dedos, tener este ritmo muy aprendido, ese salto, casa, salto, casa. Entonces, uno de los ejercicios es eso, tener un pulso aquí, salto, casa, salto, casa, salto, casa. Miren que cada vez que yo termino una palabra, doy un pulso, salto y casa, salto, casa, salto, casa, salto, casa. Ese como primer ejercicio. Luego, digamos, poder hacerlo aquí. Son 4 movimientos. Entonces, vamos a tener las 2 manos acá. Vamos a usar la guitarra como tambor. 1 acá, otro acá y 2 acá. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Entonces, suena más o menos así. Salto, casa. Salto, casa. Exactamente. Vamos a hacerlo así pausadito. Salto, casa. Muy bien. Una vez más. Salto, casa. Y así lo vamos haciendo ya cíclico. Salto, casa, salto, casa, salto, casa, salto, casa, salto, casa. Entonces, digamos, ya de tanto hacerlo, uno ya siempre se le queda en la mente, salto, casa. Y eso lo pasamos ya a la guitarra con los movimientos abajo, arriba y 2 veces abajo. Entonces, ya haciéndolo muy despacio con la guitarra, va a sonar más o menos. Primero es tenerlo así despacito, ya después eso va cogiendo velocidad a medida que lo tenemos. Salto, casa, salto, casa. Ya después no tenemos que pensar en salto, casa, sino que ya nuestros dedos, nuestros músculos, las neuronas hicieron las conexiones y es mucho más fácil. Entonces, ese es, digamos, como el paso a paso para uno lograr tener este ritmo. Es muy importante, digamos, a la hora que nos aprendemos este ritmo, seguir los movimientos que les indico. Abajo, arriba y 2 veces abajo. Esto nos va a traer muchos beneficios ya cuando nos aprendamos variaciones de este ritmo o otros ritmos parecidos. Entonces siempre es bueno hacerlo así. Bueno, ese sería el primer ritmo que vamos a aprender. Vamos a entonces en este momento aprender el segundo ritmo. Digamos, el segundo ritmo es casi igual que el primero, solamente que tiene un golpecito de más. Bueno, tenemos salto, casa. Entonces, en el salto, en el primero que tenemos salto, vamos a meter uno en la mitad, que ese que va en la mitad de salto es un chasquido. Entonces ahí tendríamos, abajo, abajo, chasquido y arriba. Ese, digamos, muy despacito, sonaría así. Onomatopeyas para este ritmo, por ejemplo, a ver, esta que dice péscame, que sería el de péscame casa. Sería esas las onomatopeyas que se utilizan. Péscame casa, péscame casa.
Este es para los que ya tienen el otro ritmo más claro y quieren aprenderse un ritmo distinto. ¿Cómo haces el chasquido? Bueno, eso digamos es importante, gracias por esa pregunta. Digamos, el chasquido, bueno, eso es todo un mundo realmente, pero para la música medicina distinguimos dos principales, que es el apagado y el chasquido. Apagado es simplemente poner las manos en las cuerdas para eso, apagar. Pero el chasquido suena como un rasgueo, pero con las cuerdas, o sea, no suena ninguna nota, simplemente como la percusión. Para lograr este efecto, entonces digamos como al mismo tiempo que estamos rasgueando con las uñas, esta parte de la mano tapa. Entonces es un movimiento como así, como chan, chan, como pam. No sé si se logra ver, como hacer esto. Si uno lo fuera a hacer como a super cámara lenta, digamos, primero toca esto, las cuerdas y después el rasgueo. Entonces, ese es el chasquido, diferente al apagado. Si uno fuera a hacer este ritmo con el apagado, suena así. Perdón, a ver si me suena. Y con el chasquido suena. Digamos, este ritmo se toca con chasquido. Y en la izquierda no se hace nada adicional. Digamos, en este momento, pues digamos, para uno aprenderse el ritmo como tal, si nos da dificultad, meternos solamente con la mano derecha. De hecho, uno de los ejercicios que yo recomiendo mucho es hacer exactamente, digamos, colocar la mano izquierda acá, muteando las cuerdas y acá haciendo el ritmo. Por ejemplo, el salto casa. Exactamente. Eso es. Entonces, bueno, ese es un poco acerca de este ritmo. Ya digamos, cuando uno tiene estos dos ritmos muy claros, ya puede hacer, digamos, las variaciones que son aquí en la mano izquierda, que es como alzando el dedo índice o alguno de estos dedos. Bueno, pero para efectos del chasquido no es necesario no, agregar digamos, algo a la para el chasquido como tal, solamente la mano derecha. La mano derecha. Sí, digamos, eso es un poco pues como los chasquidos que se utilizan en la música medicina. Apagado, chasquido. Ya digamos, para otros géneros, si uno sea para Argentina, para Perú, existen otros tipos de chasquidos. Hay uno que se llama, bueno, de hecho aquí en Colombia existe el aplatillado, que más que todo se toca en el tiple, pero también he visto que lo hacen en guitarra. Hay unos que son en Argentina, se llaman, bueno, no recuerdo el nombre, pero es un chasquido que sí suenan las cuerdas, pero suenan los armónicos, que es como... Digamos, este tipo de chasquido se utiliza para chacareras, zambas y este tipo de música.